Ahí se ve mi pantalla. Sí, bueno, no importa, sigamos, ¿no? Porque se ve la diapositiva, pero no me parece que va a correr. Ahí. Ahí se cambió. Sí, se cambió la primera, pero cuando vos señalás no corre, digamos, no aparecen las imágenes a medida que yo voy hablando, sino que aparece directamente toda la Ahí diapositiva. estoy en triangulación nada más, ¿no? Sí, 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 sí. Al costado lo que se ve es las diapositivas, digamos. Es como si no habilitaras para que empiece a correr la Ahí. presentación. Ahí está. Ahora sí. A ver, deme un Bueno, segundo. Deme un segundito. bueno, hoy vamos a ver triangulación, que es la primera red planimétrica que constituye todo el sistema, digamos, nacional argentino. Esta primera red planimétrica es la triangulación o red trigonométrica, así también se llama, y como las otras redes, tanto poligonación como radiación, emplea procedimientos topográficos para determinar las coordenadas planimétricas de los puntos. Este sistema está constituido por una serie de triángulos en los que se miden los ángulos y se mide una base. Generalmente esa base, mejor dicho, a veces la base no es coincidente con un lado del triángulo, sino depende de la situación que se presente en el terreno, se la puede medir o no. En forma directa me refiero, ¿no? Si no, se emplean procedimientos indirectos para poder realizar la determinación de un lado del triángulo para los cálculos posteriores. Como ven, solamente se mide un lado del conjunto de triángulos, pero tenemos que definir lo que es sistema de triangulación. Sistema de triangulación es un conjunto de triángulos adyacentes encadenados, en los que se miden todos los ángulos y se mide un lado, se debe conocer una base. ¿Por qué decimos triángulos adyacentes encadenados? Porque no pueden ser triángulos independientes, porque justamente tienen que estar vinculados, y como ven, están vinculados a través de un lado, no solamente por un vértice, sino también por un lado. Es fundamental, digamos, esto porque el principio que se emplea para poder realizar el cálculo de coordenada es el teorema del seno. Entonces ustedes ven, por ejemplo, en la figura el triángulo 1, conformado por los vértices 1, 2 y 3, que si se miden los tres ángulos y se mide una base, aplicando el teorema de seno se puede determinar la longitud de los otros dos lados. Una de las longitudes va a servir para poder determinar a su vez la coordenada, va a ser un dato para determinar las coordenadas del triángulo contiguo, o sea, del triángulo adyacente. Y así sucesivamente se va calculando triángulo por triángulo para poder obtener el resultado de coordenadas. A ver, ahí vamos a ver ahora. Ahí está el triángulo al que me refería, y ustedes ven el triángulo 2. Entonces partimos con una base conocida, los ángulos medidos, y aplicando el teorema de seno se determinan las longitudes A y C. El lado A es el que sirve de base, se emplea como base para determinar las coordenadas del triángulo 2. Se aplica nuevamente el teorema del seno, por supuesto que no solamente es el teorema, sino una sucesión de cálculos, pero digamos en un principio, esa sería digamos, el inicio para poder resolver todos los triángulos sucesivos. Esta red planimétrica es una red que se ha desarrollado en toda la República Argentina hace muchísimos años. Y vamos a ver ahora, a continuación, ¿cuáles son los órdenes de las triangulaciones?
Se han establecido o prefijado 4 órdenes de triangulación y esos órdenes se determinaron en función del error o de la precisión, digamos, en la determinación de las coordenadas. Y tenemos así, por ejemplo, la triangulación del primer orden, que se las designa generalmente en las cartas topográficas con el número romano 1. Es decir, que si en un punto trigonométrico nosotros observamos ese número romano, sabemos que se trata de una triangulación de primer orden, donde los lados tienen una longitud que oscila entre 25 kilómetros a 60 kilómetros o más. Las de segundo orden varían entre 15 y 25 kilómetros. Las de tercer orden de 8 a 15 kilómetros y las de cuarto orden hasta 8 kilómetros. La de primer orden generalmente es llamada triangulación geodésica, donde las de primero y segundo orden son, digamos, de mucha precisión. Ustedes observan ahí que el cierre de triángulo quiere decir que la tolerancia angular para esas longitudes de lado es hasta 4 segundos, no puede superar los 4 segundos, así que esto le está indicando la precisión con la que se tienen que medir estos triángulos, los ángulos de cada triángulo, ¿no? Y la de tercero y cuarto orden oscilan entre 5 a 8 segundos. Como les decía recién, la de primer orden se llama triangulación geodésica, y tanto la de primer y segundo orden constituyen lo que se llama la red fundamental, es decir, la red geodésica fundamental. La de cuarto orden particularmente se denomina triangulación topográfica, es la de menor precisión, de longitudes menores, pero sí es muy útil para realizar una densificación con polígonos, ya sea cerrados o abiertos, y también para realizar mediciones topográficas, ¿no? En cuanto a las estaciones, están ubicadas en puntos dominantes los vértices. Estos vértices tienen la particularidad que son puntos notables, son puntos elevados, están ubicados generalmente en las cumbres de los cerros, en las lomas, incluso se han construido torres para poder tener una mejor visibilidad. Imagínense que tiene que tener una visibilidad en la de primer orden mínimo de 25 kilómetros con un instrumento que en ese momento se midió con teodolito. Tienen que tener en cuenta que lo que vamos a ver en el segundo cuatrimestre es la existencia de la curvatura terrestre. Entonces, al no ser la Tierra una superficie plana, hay que buscar la forma de poder alcanzar estas distancias para poder realizar las mediciones angulares. Por eso es que los vértices están ubicados en esos puntos que son dominantes, porque además se requiere que cubran una amplia zona desde donde se va a levantar o se va a vincular para conformar otras redes, que son las de segundo, las de tercero, las de cuarto orden, hacer poligonaciones, vincular con poligonaciones, etc. Bueno, en cuanto a las aplicaciones, justamente las de primero y segundo orden tienen una alta precisión, una elevada precisión, por lo tanto, por eso se dice que son puntos de controles precisos y se aplican en obras de ingeniería de gran envergadura, por ejemplo, en obras hidráulicas para replanteo de obras viales, obras hidráulicas, en las construcciones, en el replanteo de túneles, en el replanteo de puentes, en la determinación de ejes de túneles, en proyectos de ingeniería, como les decía recién, como por ejemplo ferrocarriles. Las obras viales generalmente es para puentes de gran longitud, ¿no? En las obras hidráulicas requieren además de otro control, que sería justamente el control de las deformaciones.
y también de los asentamientos, o sea que tiene que tener mucha precisión porque los pequeños desplazamientos tienen que poder medirse, no tiene que existir elevado error, digamos, en las mediciones para poder realizar estos controles. Y también se hacen control de formación en movimientos de la corteza terrestre, ¿no? Por otro lado, como les decía hace rato, permiten establecer una serie de redes para trabajos topográficos, ya sea realizando una vinculación encadenada de polígonos, ¿sí? O bien de triángulos de otro orden, ¿no? Sí, está bien, está bien. Bueno, existen además, dentro de lo que es la triangulación, lo que se denominan puntos secundarios. Los puntos secundarios no pertenecen al sistema de triangulación, es decir, no están determinados por esa red que se materializa. Entonces, hay tres formas de determinar estos puntos secundarios aplicando un método que se denomina método de intersección. Uno de los casos es determinar la coordenada de un punto P como el de la figura, pero midiendo los ángulos desde dos puntos trigonométricos. Esos puntos trigonométricos serían los vértices del sistema de triángulos. Entonces, ¿qué es lo que se conoce? Se conocen sus coordenadas, si ya han adelantado un poco en el trabajo práctico, y con lo que vieron las profesoras la clase pasada en la parte práctica, verán que teniendo dos coordenadas conocidas se puede determinar la longitud de un lado. Entonces se tiene un lado conocido y midiendo los otros dos de los ángulos, se puede determinar las coordenadas de P. Pero ojo, porque este triángulo no se lo trata como digamos como un polígono cerrado de tres lados, sino que para calcular las coordenadas del punto P se sigue dos caminos. Se determina desde 5 a P, sería un camino, donde se obtendría, digamos, se tiene las coordenadas de 5, el rumbo de 5P hay que calcularlo, porque se tiene el rumbo también de la línea 5,6, y la longitud de 5P que se determina por el teorema del seno. De la misma manera, por el otro camino sería desde 6 a P, con el rumbo 6P y la longitud 6P. Entonces tienen dos coordenadas por dos caminos diferentes, donde el resultado final sería el promedio de estas coordenadas. Claro que todo tiene que estar dentro de una tolerancia, pero esa tolerancia se establece cuando se hace el cálculo, ¿no? No al final. Una vez calculada tiene que haber una mínima diferencia entre las coordenadas resultantes por los dos caminos para poder obtener el resultado final. El otro método se denomina intersección lateral. Es decir, se hace estación en el punto P, desde donde se mide un ángulo, y en un punto de coordenadas conocido, que sería un punto trigonométrico. Tiene su gran ventaja con respecto al método de intersección adelante, porque al estar estos puntos trigonométricos en zonas muy elevadas, ustedes piensen que hay que trasladarse con todo el equipo hasta las cumbres de los cerros para poder realizar las mediciones. En el caso de la intersección lateral, digamos, una estación estaría en la parte baja, en el llano, y el otro sería en altura. Por lo tanto, tendría menores dificultades para poder realizar las mediciones. Lo que sí se tiene que lograr es la visibilidad para poder medir los ángulos horizontales. Todo lo que se mide son ángulos horizontales y distancias horizontales, distancias reducidas.
El tercer método es realizando una medición a 3 puntos de coordenadas conocidas. Es decir, es uno de los métodos más aplicados porque justamente solamente teniendo la visibilidad a los 3 puntos trigonométricos y haciendo estación en una parte, digamos, accesible, y midiendo nada más que los ángulos alfa y beta, se puede calcular las coordenadas del punto P. Es un poco más laborioso en cuanto al cálculo de coordenadas, requiere unas ciertas condiciones ese punto P para poder realizar la determinación. Hay que hacer una estimación previa de si no se van a cometer errores en la medición, y eso se lo hace en escritorio, digamos en gabinete, haciendo un dibujo preliminar para no cometer los errores en las mediciones. Estos métodos, el método de triangulación, ha sido reemplazado con el transcurso del tiempo y con la nueva tecnología por la medición con GPS. Inicialmente, digamos, estas mediciones se reemplazaron las mediciones angulares por mediciones lineales, porque lo primero que aparece como instrumento es el distanciómetro, luego del teodolito aparece el distanciómetro. Entonces, en lugar de medir ángulos en esta red de triángulos, en este sistema, se miden todos los lados de los triángulos usando el distanciómetro. El principio que se aplica es el teorema del coseno para el cálculo de los ángulos. Se mide por precaución y para tener un control un lado del sistema, cualquier lado como para realizar una verificación, y resulta mucho más rápido en cuanto a la medición. Actualmente dentro de la República Argentina quedan pocos puntos de vinculación, pocos puntos trigonométricos, ya que la mayoría han sido reemplazados, digamos, por el sistema GPS. Entonces, un nuevo sistema de medición, un nuevo sistema de vinculación y sistema trigonométrico, eso no, como les digo, quedan algunos, habría que averiguar dónde están, dónde se encuentran, porque si uno quiere realizar un control de deformación, de asentamiento y quiere apoyarse en alguno de los vértices, hay que pedir esa información al Instituto Geográfico Militar o Instituto Geográfico Nacional, que es el que tiene toda la información, así como también tiene la información vinculada por los puntos, digamos, GPS, que se llama Sistema Nacional Sistema Nacional de Posicionamiento Satelital. Creo que se llama Sistema GNSS. Entonces hay diversos puntos en la República Argentina donde han sido reemplazados estos puntos trigonométricos de alta precisión por los puntos GPS, digamos, que es con los que se trabaja actualmente. El motivo, la noción, el conocimiento, digamos, de este sistema es lo que a ustedes en un futuro, para los que trabajen en las grandes obras de ingeniería, les permita saber a quién tiene que dirigirse para obtener esa información, para saber dónde se encuentran ubicados esos mojones, cómo están identificados, qué características tienen los mojones, qué coordenadas tienen, porque algunos solamente tienen coordenadas X, Y, o sea, solamente las planimétricas, por eso hablábamos de la primera red planimétrica, y otros tienen las 3 coordenadas, X, Y y Z, y con el GPS con más razón tendrán las 3 coordenadas, X, Y y Z. Entonces, para grandes obras de ingeniería y para vinculación o para controles, se requiere el conocimiento de este tipo de sistemas, digamos, ¿no? Cómo sería también la poligonación, que también sería son puntos trigonométricos de cuarto orden,
como los puntos que se emplean o se materializan para realizar alguna radiación. Bueno, eso es todo